Bueno, amigos, lo presentamos de esta manera a nuestro querido Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Valen? Bien. Y Samu, te presento. Facu, querido, Lo conozco, ¿cómo lo estás, conozco. amigo? ¿Todo bien? Lo tenés de Gusto. vista. Qué dupla, ¿eh? ¿Hace cuánto se conocen? ¿No tanto o no? No. Pero 7 años. Lo conocí yo en épocas de Arroyo Intendente. Me acuerdo Mirá. de ir a las conferencias de prensa y ver ahí un joven Facu todavía en ese momento. Sí. Bueno, todo. ya no. Haciendo sus primeras, Sí, sus sí, primeras básicamente. armas periodísticas acá en Mar del Plata, ¿no? Mar Porque del ya venía con un bagaje Ya venía de armado. ciudad capital provincial. El señor. Exactamente. Bueno, pero hacen una buena dupla, déjenme decírselo. Sí, somos Bueno, compañeros de gracias. trabajo. Igual acá comparten más que. Presencialmente, sí. El portal, Acá sí, sí, poco, sí. El ¿no? portal no es un poco y nada. Bueno, nada, quería saber eso. Gracias. Quería chusmear de Sí. sus vidas. Compartimos asados de brujos y científicos. De brujos y científicos. Los programas Sí. que quedan de diciembre van a ser así, amigos, un poco más distendidos. Dice Julita González que tu remera está muy buena. Es de los Pumas, ¿no? Es de los Pumas, que hoy se sorteó el mundial. Ah, Sí, muy bien. sí, ¿Te gusta el estamos rugby? Sí, pero más de selecciones, no, Bien. tanto de la urba no ¿Qué sé. nos tocó? ¿De Canadá? Canadá, Fiji, España. y Grupo España. accesible. Fiji es difícil. Sí, pero no, pero tiene bueno. cultura rugbyística, pero no es Pero no. de lo más complicado No es el dentro grupo de la orbe. muerte. Es el grupo de la vida sería. Sí, pero hay un básicamente. Nueva Zelanda, Australia, ¿no? En el Sí, grupo. Chile cayó ahí, así que me parece está al horno. Chile, bueno, pero Chile no. No, No, pasa que hay mejores terceros que pasa que ya te comes 2 goleadas y por más que gané el último partido quedas afuera. Sí, Claro. Pero Se me viene mucho a la mente el meme ese de lo logró, el hijo de perra lo logró. ¿Cuál? Viendo la Para, jura para. y esperando, no sé si ya pasó o va a pasar Alejandro Carrancio, el mayor de los respetos que se merece Lo logró, el ex pero concejal, porque la verdad que sí, una trayectoria El que la vio. impresionante. Sí, sí, sí. Ese la vio. La vio, ¿eh? Pero jugó todo o nada. Sí, pero jugó muy bien. Sí, le ha Le salido salen muy todas bien. últimamente. Sí, En hay los que últimos reconocerlo, muchos viejo. años. Por más que sea libertario, hay que reconocerlo. Le salió. Sí, Obvio. sí, no, además dentro de lo que es el palo libertario, la gente que viene de trayectoria política que se maneja dentro de los códigos de la política. Eso me Aún gusta. por lo menos. Eso me gusta. En todos los aspectos, dentro de la propia política, con los medios también, alguien Sí. que se pueda hablar muy fluido. Es cierto. Así que- Tuvo algunos líos mediáticos cuando se rompió su bloque inicialmente, ¿se acuerdan? Con la señora Camaño tuvo un lío sobre todo. Cuando los Pero- echan del Frente pero- Renovador. Claro. Sí, sí. Pero sobrevivió todo el tipo. Exactamente. Bien, Sí. bien. Bueno, claro, están jurando en este momento. Hoy son Hoy es la jura, ¿no? días de jura. Ayer fue en La Plata, en la legislatura. En la legislatura En se diputados, en realidad no es jura, es entrega de diplomas, pero viene. sí. Claro. ok. Y en Mar del Plata se viene también. Sí, del el Consejo 9. Deliberante, que es el miércoles que viene. El martes. Martes. Sí, bien, sí, sí. Bien. Bueno, y hay, la verdad, mucha incertidumbre A ver, ¿por qué? respecto a qué va a pasar con el gobierno municipal, con lo que sabemos, Montenegro que se va de senador, licencia a su cargo de intendente e intendente interino el actual concejal del PRO, Agustín M. Mucha incertidumbre ¿Cuándo respecto arranca eso? Bueno, eso arranca el 10. 10 Ok. de diciembre empieza la licencia de Montenegro, así que ahí él ya asume como intendente interino. Mucha incertidumbre respecto a cómo queda el diagrama político del gobierno. ¿Dónde queda parada la UCR? ¿Dónde queda parada la Libertad Avanza? A ver, hay un acuerdo muy fuerte, muy logrado en su momento entre Montenegro y Carrancio, que lo Sí, acabamos de nombrar, dirigente, es el vicepresidente de la Libertad Avanza en provincia, el segundo de Sebastián Pareja. Es un montón, Todos responden a Karina Milei. Es un montón eso, ¿eh? Había un acuerdo respecto a, bueno, cuando van a elecciones, porque había una cuenta pendiente grande entre Carrancio, de que él también lo terminan Claro. echando, se va del bloque oficialista de Montenegro en su momento, hace 3 años ya. Había un acuerdo respecto a, bueno, nosotros vamos a una alianza a nivel local. Había una perspectiva de más o menos cómo se iba a dividir, los espacios que iba a lograr la Libertad Avanza, se hablaba mucho de presidencia del Consejo Liberante, el EMTUR, eventualmente también OCE. El tema que eso formaba parte también de una apuesta de Montenegro de decir, bueno, yo soy candidato provincial con la perspectiva de escalar hacia Nación. Claro. Y la verdad que se le cerraron bastante las puertas en el último tiempo a Montenegro, no solamente por la asignación de Santilli como referente de ese espacio del pro-mileísta, sino que también quedó bastante en pampa y la vida respecto a sus posibilidades de ascender a ministro o algún otro espacio de poder. Se fueron confirmando los diferentes ministros en el último tiempo, Sí. y ninguno de ellos para Montenegro. Y mientras tanto, Cuño Libarona sobrevive en justicia. Se dice que se ve el año que viene, pero tampoco es una certeza. Y O sea, Montenegro contaba con eso un poco, ¿no? contaba con eso, entonces vos decís, bueno, para, Pareciera que sí. si a mí no me cumplieron, o por lo menos yo, mis expectativas fueron colmadas, ¿por qué yo voy a tener ese espacio de poder en Mar del Plata? Claro. Bueno, y si teniendo la posibilidad sobre todo de mantener una alianza con el radicalismo. Bueno, pasa el problema que hoy por hoy para lograr una mayoría en el Consejo necesitas los 3 espacios, PRO, UCR, Libertad Avanza. Claro. Entre 2 no alcanza. O sea que es un panorama complicado que a primeras vistas parecía que iban a estar todo bastante allanado. De repente, si no ordenás bien la tropa, puede ser... Hoy por hoy no sabemos. La única confirmación oficial que hay que Carlos Katz no va a seguir en OCE. Sí. Eso ya lo confirmó él mismo, hay un escrito y ¿Hay todo. sucesor? No hay sucesor porque no está claro qué es lo que va a pasar, no está claro qué va a pasar con los actuales secretarios
radicales. Y mira, tal es la dimensión que veníamos hablando mucho. ¿Quién va a ser el presidente del Consejo? Porque se hablaba mucho de Emiliano Recalt, hombre libertario, sino Fernando Muro del PRO. Y en las últimas horas empezó a sonar una posibilidad de una tercera alternativa. Opa. La de Ariel Martínez Bordeisco. Es concejal electo por la UCR, viene de ser senador provincial. Cuando decís, a ver, yo creo que es lo menos factible, pero está sobre la mesa. Fue presidente. Fue presidente en el primer tramo del gobierno de Montenegro. Exacto. El radicalismo tuvo la presidencia del Consejo los 6 años actuales de Montenegro. Y vos decís, Bordeisco fue segundo candidato a concejal de la lista que salió cuarta. Claro. Y tiene alguna posibilidad de ser presidente, inédito sería esa situación, pero bueno, habla del reparto también de poder que podría llegar a generarse entre los tres, con los tres adentro, PRO, Libertad Avanza y UCR. Y del otro lado se está hablando mucho del lado de la oposición, más particularmente de Gustavo Pulti, porque sigue quedando ese interrogante de ¿y qué va a pasar con Pulti? ¿Asume concejal o no después de que se licenció el cargo de diputado? Yo dije en su momento, va a asumir de concejal, y se catapulta para ser candidato a intendente, rompiendo definitivamente con Raberta y Quilombo. Claro. Eso vaticiné yo. Ahora, lo que yo pienso del tema Montenegro, ¿no es mucho más visible la intendencia de Mar del Plata que la legislatura de la provincia? Totalmente. Pero totalmente. En parte por eso también licencia el cargo, que de ahí en cualquier momento puede llegar a regresar. Pulti va a asumir como concejal, va a jurar, va a arrancar siendo concejal. Está la expectativa de que por ahí salte a un cargo de provincia, particularmente se habla mucho del puerto. ¿Está esperando eso él, digamos? Sí, se cree que eso, porque además la licencia, todo está coordinado ya con Kicillof, está acordado, hubo una reunión y todo. Hay una situación ahí que es que ¿cuál es el futuro inmediato de Calamante? Raúl Calamante, hombre de la CTA, fue el tercer candidato a concejal. Él tenía un cargo asegurado como concejal en la lista de Raberta. Recuerdan que en las elecciones aparecían las dos listas. Exacto. Claro. Él termina siendo candidato por el espacio de Gustavo Pulti. Y a él ahí lo que empieza a surgir es que le habían asegurado, bueno, vos vas a ser concejal. Vos vení, que esa te la dicen mucho. De algún modo vas a ser concejal. Vení, poné, que vos entrás, te garantizo. Y de lo que hoy se habla mucho es, ante esta posibilidad incierta de si Pulti se va o no del consejo. Recordemos, que metieron dos concejales y Calamante estaba tercero. Claro. La segunda es Melissa Centurión, que es de Acción Marplatense, quien viene encargada de la prensa. Se está hablando mucho en estas horas, no es que esté confirmado, no es que lo hayan anunciado, de la eventualidad que Melissa Centurión saque licencia para que pueda entrar Calamante. Yo la verdad... Ella no la tenía. Viendo que Acción Marplatense es un espacio político que adhiere mucho a las cuestiones de la igualdad de género, que calculo yo que están de acuerdo con la ley de paridad de género, que no van a hacer renunciar a una mujer para que entre un varón. Sería un montón, porque en teoría la jugada era que se va Pulti a un cargo provincial y quedaban Centurión y Calamante. Sí, y María Eva Ayala ya termina su mandato. No, sigue. Ella sigue. Sigue y Tacone también. Un bloque fuerte, Claro. Si ya es un bloque Pulti, Tacone, Eva Ayala y Calamante, fuerte. estamos hablando de un bloque con fuerte, mucha presencia. Ahora, sería una jugada polémica, podemos decir. Esa, porque recordemos que la idea del cupo también tenía que ver con eso, con que no solo en las listas, ahí hay una discusión interesante. ¿Las leyes de cupo son para las listas que se presentan o para la conformación después de los cuerpos? Porque por ahí las generaste en las listas, estaba todo perfecto, uno y una, y después cuando asumen empiezan a hacer estas movidas y termina quedando un consejo deliberante de mayoría varones. Casi siempre las cabezas de listas son mayormente varones que mujeres. Siempre, por eso también en la conformación de los cuerpos tenés más varones. Claro, puede entrar, si por ejemplo entra uno. Claro, es varón. Lo que pasa es que los que entran dos hacen que tomen la mujer ya. Sí. Me voy un poquito a cuestiones de gestión, porque otra persona que no se sabe qué va a pasar con el futuro es Viviana Bernabé, secretaria de Salud, que hoy volvió a tener apariciones mediáticas después de mucho tiempo, con un tema muy sensible, que es el tema de la vacunación. Vieron estas campañas antivacunas que están proliferando y mucho, teniendo como hecho muy inédito, como una cúspide, esta exposición que hubo en el Congreso de un sector antivacuna. Tremendo. Y una situación, insólito, una puesta en escena así, absurda. Bueno, salió hablando hoy Viviana Bernabé en diferentes radios, tuvimos posibilidad de hablar también de otros laburos que tenemos, y advirtió que en los últimos 2 años en los dispositivos municipales bajó 30% la vacunación. En 2 años, post pandemia estamos hablando. Es un montón. Es un montón, estaba muy preocupada, ella es farmacéutica, obviamente. Doble preocupación. Doble preocupación, laburo y cosa. Pero advirtiendo esto, uno puede decir, bueno, pero capaz los dispositivos municipales también tienen algún recorte, eso afecta, bueno, pero está viéndose del lado más que nada de la demanda. Claro. Esta preocupación. Y ponía el foco sobre todo en la cuestión de los menores de edad, de los chicos que ingresan a la escuela, que vos te das múltiples vacunas, una vacuna que te cubre para muchas enfermedades que están empezando a aparecer nuevamente como una preocupación sanitaria. Eso es terrible.
El gobierno está diseñando dos perspectivas para poder intervenir ante esta problemática. Por un lado, lo adelantó ella misma, en febrero va a lanzar una campaña que se llama Carnaval de Vacunas. Aprovechando el momento del carnaval, lo que va a estar orientada es una campaña muy agresiva para vacunar a los chicos que ingresan a la escuela, los chicos que entran a la primaria. La expectativa es llegar a cubrir el 98%, que es un índice generalmente que se trata de buscar. Ya decía, tenemos muchos problemas porque nosotros tenemos la vacuna, tenemos los chicos, pero sin autorización de los padres no podemos. Claro. Y esa autorización a veces no llega, capaz no solo porque el padre es antivacuna, sino por cuestiones burocráticas administrativas, que la escuela es un quilombo. Bueno, tenemos que buscar una intervención en red. Tienen que firmar los dos, ¿no? Tienen que firmar los dos. Y después la otra perspectiva es ellos llevaron adelante un convenio con la Universidad FASTA, que tiene la carrera de medicina, para desarrollar una investigación, para buscar un estudio, para buscar las causas de por qué está pasando esto. Porque uno rápidamente puede decir, bueno, está teniendo éxito la campaña antivacunas. Bueno, ella dice, sí, eso existe, pero es multicausal, hay muchos aspectos que tenemos que dimensionar, tenemos que segmentar según población, para ver bien qué está pasando, detectar cuál es el problema y a partir de ahí diseñar una política pública. La verdad sería, en mucho tiempo, una política pública que piensa este gobierno municipal, interesante, sobre todo porque entras en tensión con alguna lógica del discurso oficialista nacional también. Exacto. Milei no termina de ser abiertamente antivacunas, pero le dan bastante vía libre a esos discursos. Me parece interesante traer esto. Está bueno. 30% es un número muchísimo preocupante. Muchísimo. Muy preocupante. Aparte empieza a poner en jaque la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Porque decís, bueno, tenés un 5%, bueno, si el resto están vacunados, es difícil que prolifere una enfermedad que ya está controlada. Ahora, con un 30 estamos hablando de otro número completamente distinto. Es preocupante. Ni hablar. Bueno, por último. A ver. Perdón, una pequeña. Las dos grandes cosas que cambiaron un poco la expectativa de vida de la humanidad es el agua corriente y la vacunación. Hoy tenemos agua con arsénico y vacunación en detrimento. Bueno, guaita, nos vamos. Nos vamos, me parece, Por último, un nombre propio de la política marplatense, que uno lo tiene más asociado a la política territorial, digamos, los movimientos sociales, que ahora asciende al plano de la política institucional, que es el nombre propio de Cintia Romero. Capaz así solo no le suena mucho, es una de las referentes de los sin techo, del barrio 15 de enero, de esta. Creo que si uno dice los últimos 20 años en Mar del Plata, el símbolo de lo que es la lucha por la vivienda digna de la tierra en Mar del Plata, esta toma del martillo, que después termina siendo ferozmente desalojada, luego le dan terrenos para montar sus propios emprendimientos de construcción, y de ahí se crea todo lo que es el 15 de enero, las caravanas de todos los 15 de enero también. Exacto. Que tenemos. Bueno, ella se convirtió en diputada provincial. Esto lo sabemos muy pocos, del martillo a la legislatura directamente. Lo que ocurre es esto de que muchas veces en los cierres de listas, no consiguió un puesto en una sección y lo metemos por otra. Pasó con Rabinovich, el hombre de Montenegro. Ayer también juró recibió el diploma como diputado. Bueno, esto pasó. Patria Grande ponía en juego una banca de diputados de Lucía Club, que es de la segunda. Logran que le den, nosotros, ¿qué logramos como fuerza, como Patria Grande, ¿no? De Juan Grabois? El cuarto puesto le diste la segunda y vamos por ahí. ¿Y a quién promovamos? Una compañera de barrio. Queremos poner a Cintia Romero, la mandamos de Mar del Plata a la segunda, que es el norte de la provincia. Cuestión de la rosca, la política pasa en todos lados, ya es medio de anécdota, pero ella va a ser diputada provincial. Nuevamente Patria Grande con esta experiencia que combina por ahí entre algunos referentes que tienen más de sectores más clásicos, si querés, de universitarios, y otros combinándolo con mujeres, sobre todo dirigentes de los barrios. Tenemos a Nati Saracho, cartonera. Tenemos a Fernanda Miño, que era la encargada del FISU durante el gobierno de Alberto. Y ahora un nuevo nombre que es Cintia Romero, desde Mar del Plata directamente a la legislatura. Me parece interesante traer la palabra de ella respecto a, con qué lógica están pensando esta representación de Patria Grande con su candidatura y ahora ya su asunción como diputada. La verdad que Patria Grande lo que impulsa son los compañeros que vienen del sector, ¿no? Uno tiene que representar al sector de donde viene, donde vive y donde realmente la sufrió y lo que sabe hacer. Nosotros representamos lo que sabemos representar y lo que vivimos, ¿no? Uno dice que nosotros tenemos que representar nuestro sector de donde sabemos, no vamos a inventar cosas de lo que no sabemos. Yo soy trabajadora de la economía popular, vivo en un barrio popular, pero también quiero formarme y prepararme para debatir otras cosas. También nos decía lo siguiente, respecto a también cómo piensan esta dinámica, cómo piensan la representación. Nuestra oficina es en los barrios, nuestra oficina del territorio, en la calle, el hablar con la gente, el puerta a puerta, el escuchar
que no es en una oficina trincherados ahí, porque no venimos de ese sector y tampoco queremos. La política tiene que cambiar un poco, ¿no? Es un montón de políticos que tienen un lugar y no representan nada, solamente la persona. Bueno, nosotros representamos un colectivo. Me parece un poco, sin romantizar que hay una mujer pobre que va desde los barrios de la legislatura, me parece interesante cierta oxigenación, ciertos discursos que rompen un poco las dinámicas de la política tradicional. Yo con ella conversaba, le digo, a mí todavía me resuena mucho una declaración de Ofelia Fernández, también de Patria Grande, legisladora porteña, ya dejó de serlo, cuando en 2023 se le vence la banca y le ofrecen, vení de nuevo a la lista. Y dice, no, gracias. Dice, mira, yo la verdad llegué con muchas expectativas, armé un montón de proyectos, me junté con un montón de comuneros, los diseñamos, los presentamos, y no es que me los votan en contra, ni siquiera me los tratan. Claro. Muy derruida en el sentido moralmente, de cuestión de ya, la verdad que no puedo cambiar nada acá. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo haces o qué perspectivas reales tenés? Decir, bueno, desde una banca de diputados, que es un quilombo la legislatura, se matan entre todos, no es fácil. Digamos. ¿Cómo prevés esto? ¿De qué posibilidad? Y bueno, la verdad que ella, sin mostrarse un discurso negativo, digamos, decía, bueno, lo central es que nosotros construyamos agendas desde el territorio. Claro. Digamos, yo obviamente tengo definiciones, tengo temáticas que quiero llevar, pero la verdad yo no puedo saltar por encima de mi base. Exacto. Tengo que construir la agenda del barrio y llevarla a la legislatura. Bueno, ojalá que pueda llegar a generar algún tipo de transformación, por lo menos meter algunos debates que hoy en día no están en la agenda legislativa. Siempre es interesante, aparte de romper ese cerco institucional de ciertos ámbitos, de la frialdad de ciertos ámbitos legislativos, bueno, poder romperlo, después vemos cuánto se puede lograr, pero en principio hacerlo ya es valioso, ¿no? Uh-huh. Mi querido Facu Suárez, ha sido un placer como siempre toda la política. Un lindo repaso de política, todavía quedan unos programas más, siempre en diciembre, algo te deja siempre. ¿Qué les parece el encuentro que viene? Ya estamos 10 de diciembre, hoy es 3, ¿no? Hoy es 3. 10 de diciembre, Neme intendente, así sea interino. Conocer un poquito más de quién estamos hablando. ¿Quién nos va a gobernar los próximos 2 años? Si es que no se le ocurre antes a Montenegro volver. Sí. 2 años intendente Neme. Hecha la promesa entonces nuestro querido Facu Suárez con nosotros, amigos en Brujos y Científicos.